Ok, en la última parte hablamos de Jotán y cómo Jotán hacía la voluntad del Señor, así que el Señor lo prosperó. Y les compartí un poco de mi testimonio y cómo el Señor me prosperó a mí, porque en California las enfermeras ganan un buen ingreso. Pero eso fue algo que yo le sometí al Señor y fui a hacer una carrera que yo no mucho quería hacer, pero que el Señor me estaba moviendo en esa dirección. Así que cuando fui obediente, el Señor mismo me prosperó. Y lo mismo me pasó cuando compré mi primer propiedad. Mi primer propiedad, yo les ofrecí una cantidad y me dijo el realtor, me dijo, ofréceles hasta $1,000 más para asegurar tu puesto porque otra persona le está ofreciendo un poquito más y así te aseguras esa propiedad. Y yo le dije, no, esta cantidad va a ser, porque yo ya había hablado con el Señor y le dije, Señor, yo no sé si tú quieres que haga esta compra o no. Entonces yo sentí que el Señor me dijo, ofrece esta cantidad y te la van a, si es de mí, te la van a aceptar. Entonces yo le dije al realtor, no, esta cantidad ni un penny más. Si esta es para mí, será para mí. Y aunque alguien más ofreció más dinero para esa propiedad, me la dieron a mí. Ellos quisieron dársela a nosotros porque nosotros éramos una familia y prefirieron que nosotros compráramos esa propiedad que la otra persona. Pero para mí, cuando mi realtor me dijo ofrece más, yo sabía que el Señor me había dicho que no, que si me aceptaban esa cantidad es porque era de Él. Y siempre pongo al Señor enfrente de mis decisiones. Por 5 años he estado queriendo comprar propiedad y cada vez se cierran las puertas. Seguimos esperando. Esperamos en el Señor porque el Señor siempre, cuando lo seguimos a Él nos va a prosperar. Así que rindamos todos nuestros planes, nuestros sueños, todo lo de nuestro, rindámoselo al Señor y sigámoslo a Él y digámosle, Señor, te quiero seguir a ti. Donde tú me digas que yo vaya, quiero ir. Cuando tú me digas que yo vaya, quiero ir. ¿Dónde y cuándo? Y les prometo que si vivimos nuestra vida queriendo hacer la voluntad del Señor, Él nos va a prosperar. Ahora vemos aquí que Jotán fue padre de Acaz. Y vemos en Segunda de Reyes 16, dice, Acaz no hizo lo que agrada al Señor su Dios. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y hasta sacrificó en el fuego a su hijo según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. También ofrecía sacrificios y quemaba incenso en los altares paganos, en las colinas y bajo todo el árbol frondoso. Ahora, wow, Acaz no solo hizo sacrificios a otros dioses paganos, pero quemó a su hijo y lo ofreció a otros dioses paganos. ¡Qué horror! Así que tenemos aquí abajo a Jotán, quien prosperó porque hizo la voluntad del Señor y él tuvo a Acaz y Acaz fue un rey malo porque él hacía sacrificios a otros dioses e incluso sacrificó su propio hijo a otros dioses. Ahora, Segunda de Reyes 18 nos dice que Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías, por eso tuvo éxito en todas sus empresas. Hasta se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él, y derrotó a los filisteos tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas. Algo que quiero que pongamos ahí, atención ahí, es que él hizo, le obedeció al Señor y fue exitoso, ¿verdad? Pero se rebeló contra un rey, un gobernante de este mundo y ahora oímos mucho, pero tenemos que someternos a los gobiernos, tenemos que obedecer a nuestros gobiernos y políticos y la ley y esto y lo otro, no antes de Dios, porque número uno siempre va a ser Dios, después nuestro esposo o esposa, después nuestros hijos y el gobierno está ahí debajo de Dios. Dios es número uno siempre. Así que si el gobierno o cualquier entidad nos está diciendo que hagamos algo que es contra el Señor, se nos será contado contra a nosotros por haber puesto a un gobierno, a un político, a un hombre o lo que sea, una empresa, antes de la obediencia al Señor. En todo lo que hagamos, siempre sigamos al Señor primero. Y ahora, bueno, Ezequías va a tener a Manasés.
Segunda de Crónicas 33:2 nos dice, pero Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, edificó otros altares en honor de los Baales e hizo imágenes de la diosa Acera. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho, en Jerusalén estará mi nombre por siempre. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos. En el valle de Ben Hinón practicó la adivinación, la agorería y la hechicería. Además consultó a mediums, que son psíquicas, y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen del ídolo que había hecho y la puso en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón, en este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Nunca más arrojaré a los israelitas de la tierra en que establecí a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que les he ordenado, es decir, toda la ley. Brincamos un poco al versículo 10 y dice, el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. No le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. ¡Wow! Qué bello, ¿verdad? No solo número uno, que el Señor lo escucha y tiene misericordia porque es de la línea de David y el Señor va a honrar esa promesa, ese contrato que el Señor hizo con David. Pero también, ¿por qué? Porque Manasés profundamente se humilló. No hay, o sea, todo lo que él hizo, la Biblia dice que continuamente hizo lo opuesto de lo que agrada al Señor, continuamente. Y cuando él finalmente fue castigado, el Señor le dio bastante tiempo y les dio bastantes advertencias. Si quieren seguir leyendo ahí, dice que les advirtió, pero ellos no hacían caso. Entonces, aunque el Señor les advirtió vez tras vez tras vez, y eso lo vamos a ver en la Biblia cada vez, antes que el Señor corrija y castigue, el Señor advierte. No es injusto, es un Dios muy justo y muy misericordioso y muy paciente. Pero cuando finalmente tuvo que castigarlo, y Manasés profundamente se arrepintió y se humilló ante el Señor y pidió perdón, el Señor fue fiel a perdonarlo y levantarle el castigo. No importa qué hayamos hecho en nuestro pasado, puede ser que continuamente hicimos lo contrario del Señor y nosotros no somos de la línea de David. Pero Jesús ha venido. Ahora no tenemos que ser de la línea de David. Jesús vino a morir por nosotros. Entonces, aunque hayamos vivido nuestra vida haciendo continuamente lo que es contra el Señor, si nos humillamos y pedimos perdón, el Señor es fiel a perdonarnos y recibirnos en su casa y ser parte de su familia. Una vez más, si es que nos alejamos y regresamos, pero si es tu primera vez viniendo al Señor, ten por seguro que cuando tú te arrepientes y pides perdón, la sangre que Cristo ya derramó en la cruz te hace limpio y te hace blanco como la nieve. Y la Biblia nos dice que eso está borrado del libro de donde tu nombre está escrito, porque ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida. Qué buen Dios servimos. Allah no hace esto. Buda no hace esto. Krishna no hace esto. Aunque tú te arrepientas en cualquiera de esas religiones, tienes que pagar una como penance, una penitencia, pero con Cristo es la única manera que no tenemos que pagar nada porque Él ya lo pagó.
Simplemente debemos humillarnos y pedir perdón y es todo. Y seguirlo a Él y dejar nuestros pecados atrás y seguirlo a Él. Dios los bendiga.